7:45 en todo el país. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la eliminación de la repitencia a partir del año próximo en las escuelas secundarias. Este es el punto más destacado de una serie de reformas educativas anunciada en una conferencia de prensa. Al respecto, vamos a dialogar con la doctora de Educación, Marta Tenuto. Además, la doctora Tenuto es docente, investigadora, consultora y asesora en materia educativa. Doctora Marta, buen día. ¿Cómo está? Carolina le saluda. Buenos días, hola Carolina, ¿cómo va? Muchas gracias por esta comunicación. Doctora, queríamos consultarles cuál sería su análisis sobre esta decisión. Bien, al contrario, en principio les agradezco la comunicación, siempre es grato conversar con ustedes. Y yo creo que hay que mirar algunas cuestiones. En primer lugar, el contexto. Nosotros estamos hablando de la escuela secundaria. La escuela que conocemos en gran medida hoy tiene una matriz que viene del siglo XIX, Sí. cuando se preparaba a los jóvenes para la universidad, es decir, a las futuras clases dirigentes. Yo los invito a los que quieran ver la película juvenil para que vean cuál era un poco esa matriz. Esa matriz es el momento donde se trata de instalar la educación primaria para todos, es decir, para que veamos las diferencias que había entre los unos y los otros. El tema es que después se va configurando la adolescencia, básicamente en el siglo XX, y en el siglo XXI nosotros ya hablamos de adolescencia. En segundo lugar, veamos entonces cuál es el foco es decir, hay una secundaria que tenemos que pensar si es la secundaria que queremos, porque tenemos a un estudiante ideal, que a veces tenemos docentes, ¿no? Ese estudiante ideal que fue otrora. Ahora veamos la propuesta de este secundario. ¿Qué es lo que propone la provincia? La provincia propone que no se repita año completo. Eso es lo que dice la información, que no van a tener que cursar las materias aprobadas, que actualmente el estudiante cursa todo de nuevo, y que se hará foco en las materias desaprobadas con una calificación mínima de 7 puntos. Ahí tenemos un tema importante, que es la calificación. ¿Cómo se construye esa nota? Es un tema muy importante, ahora después vuelvo. Ahora, hay dos cuestiones más que dicen que son importantes, que hay que mirarla también en contexto, que es que se va a tratar de articular con el nivel superior. Los que trabajamos en universidad sabemos que el primer año, que los primeros años de todos los niveles son complejos. Sí. Primer grado, primer año del secundario, primer año de la universidad. Claro. Pero también vemos que esa trata de adaptarse el estudiante a la universidad es muy disruptiva, es muy diferente las formas que tiene el secundario ahora a las formas que le ofrece la universidad. Entonces, ¿qué les pasa a los chicos de primer año de la universidad? Que hacen 1, 2, 3 veces las materias hasta que entienden las lógicas. Así que si se puede favorecer este pasaje, sería ideal. De hecho, yo en mi secundaria hace mucho tiempo, nosotros teníamos parciales y 7. En ese momento en que se cambió de 6 a 7. Claro. Así que hubo estos cambios en otros tiempos hace muchas décadas. Y otra cosa que es interesante, que proponen construir vocaciones. Y ahí lo que vemos en la universidad es que los estudiantes van a las carreras que conocen. Entonces ahí es muy importante ver esto. Ahora, esta reforma dice que va a ir acompañada con más inversión, lo cual es un requisito necesario para cualquier cambio. Y con acompañamiento en el aprendizaje. Ahora, ¿qué diría yo, además del aprendizaje? Nosotros tenemos que tratar de acompañar también a docentes y equipos directivos en los procesos de enseñanza y evaluación. Yo me dedico en particular a la evaluación de aprendizaje y vemos que es un clásico. Un clásico que excede a Argentina, porque yo soy evaluador en otros países y pasa lo mismo, Sí. que las formas de la enseñanza son formas tradicionales y las formas de la evaluación no sé, yo digo que tienen divorcio de hecho con la enseñanza. Claro. Entonces, vamos a mirar el aprendizaje, pero para propiciar un tipo de aprendizaje diferente a uno memorístico, tradicional, vamos a tener que pensar en nuevas formas de enseñanza para instalar en el secundario, con una relación coherente entre la evaluación de los aprendizajes y precisamente las formas de la enseñanza. Después, también proponen un viejo anhelo, que es que los directores titulares que dejemos de que haya profesores taxis. Ese es un problemón de toda la vida y que es difícil de desarmar.
Ahora, ¿por qué sería importante que los alumnos no repitan por año completo? Primero porque pierden su grupo de pertenencia. Nosotros sabemos que es un momento crucial en la vida de todos Sí. nosotros. La adolescencia es un momento donde el grupo de pertenencia es muy importante. Es un momento donde conformamos nuestras identidades, donde favorecemos o no nuestra autoestima. Entonces, el grupo de pertenencia es muy importante. En segundo lugar, porque se sienten estigmatizados. Es decir, yo conozco a alguien que cuando repitió no quería salir a la puerta. Sí. Es decir, es el repetidor, Ujú. ¿no? Entonces, los estudiantes vienen a las escuelas, ya vienen con etiquetas. A todos ustedes les habrá pasado que los escucha diciendo, no, porque a mí no me da, porque a mí no con la matemática, porque yo no puedo con esto. Esas son etiquetas que el estudiante llega, que vino de su grupo de pertenencia y que de Ujú. alguna manera nosotros tenemos que desarmar. Es decir, tenemos que ir al revés. No tenemos que favorecer el etiquetamiento, porque sabemos, por todas las investigaciones que hay, como las de Karina Kaplan, que descripciones que predicen. Karina tiene un libro que se llama Buenos y malos alumnos, descripciones que predicen. Entonces, trabajar sobre eso. Y también porque ven los mismos contenidos y del mismo modo. Entonces ahí hay un tema que es, bueno, cuando yo trabajo un contenido, se dice que el qué del contenido, es decir, el contenido que conocemos, está relacionado con cómo lo enseño. Entonces ahí insisto con nuevas formas de enseñanza. Ujú. Ahora, cuarto punto y central, hay que ver la implementación. ¿Por qué? Porque hay que revisar qué se va a hacer a nivel institucional, qué se va a hacer a nivel del aula, con la evaluación y con la enseñanza, cómo se obtiene esa calificación, cómo se comunican esos cambios a los equipos de gestión, a los equipos docentes, a las familias y sobre todo a los y las estudiantes. En general los estudiantes son los últimos en enterarse de los cambios. Entonces, Claro. hay un factor de comunicación que cuando nosotros trabajamos en la universidad con los docentes, les decimos, bueno, el programa de estudio, lo que se va a enseñar, uno de los elementos centrales es que sea comunicado a los estudiantes, que Ujú. conozcan las reglas del juego que vamos a trabajar. Después, cómo se actualiza los equipos docentes y directivos con los cambios, porque yo le hablo de actualización y no de capacitación, porque capacitados ya están. Entonces, ¿cómo se actualiza para que se incorporen esos cambios? Después, ¿cómo se monitorea? Porque yo hago un cambio, si no veo qué pasó, después nosotros tenemos 500 cambios en nuestra, podemos rastrear desde las 90 nada más hasta acá, y vamos a ver que hubo muchos cambios, ya sea de estructura, de enseñanza, etcétera, pero si yo no los monitoreo, si no veo qué pasó, qué cuestiones funcionaron y qué no, después voy a hacer otro cambio sin recuperar lo que funcionó y sin evitar lo que no funcionó. Entonces, hay un tema central para cualquier cambio, es ver cuáles son los problemas a los que voy a dar respuesta y cómo monitoreo esos cambios. Y para finalizar, yo hice una búsqueda para sugerirles a los oyentes y las oyentes Sí. cómo hacer para leer, qué titulares podemos leer para ver una noticia. Entonces hice una búsqueda con esta noticia, ¿no? Entonces me encontré con titulares descriptivos y con titulares valorativos, ¿no? Entonces yo sugiero los descriptivos, por ejemplo. Los descriptivos, no voy a decir de quién son, los pueden buscar. Los descriptivos dicen, la provincia anunció cambios en el secundario para el ciclo electivo 2025, todos los detalles. Describe, provincia anunció cambios en educación, vuelven las calificaciones numéricas y se modifica el esquema de aprobación. Ujú. El tercer descriptivo es cómo es el nuevo sistema para el secundario que se propone para la provincia de Buenos Aires. Es decir, yo tengo un titular que después voy a tratar de ver qué dice. Ahora tengo otros que son valorativos. Cambios en el secundario bonaerense. Un parche de gestión compleja, la escéptica visión de los expertos. Todo el tiempo recalculando. Desconcierto en los docentes por los cambios en las escuelas bonaerenses. Desconcierto se dijo hace 2 días. Digamos, polémica por Claro. los cambios en las escuelas secundarias. Es decir, si yo encuentro un titular que ya me dice que hay un parche, que estamos recalculando y que hay polémica, yo sé que abajo lo que va a haber son valoraciones sobre algo que todavía no terminamos de comprender. Entonces, sugiero a los oyentes y a las oyentes que traten de buscar, cuando buscan una noticia de este tipo, sobre todo educativa,
yo porque me dedico a la educación, pero entiendo Sí, que pasa por todos lados, busquen estos titulares más descriptivos, porque debajo va a haber a lo mejor información. Si yo tengo titulares valorativos, debajo voy a encontrar la valoración del periodista sobre la noticia y voy a tener menos información que en los otros casos. Así que bueno, a mí me parece que ya que estaba, y como en general decimos que se trata de construir ciudadanía, comparto con ustedes esta sugerencia. La diferencia de los textos de información y los textos de opinión que estudiamos justamente Claro. en lo que es comunicación. Doctora, para finalizar, Sí. ¿hay algún modelo mundial a seguir en este contexto en el que estamos viviendo, teniendo en cuenta el sistema educativo que nosotros estamos viviendo? ¿Hay algo para cambiar? ¿Hay un modelo? Bien, en general yo sugiero que cuando nosotros miramos modelos del exterior, miremos el modelo, la sociedad y sus consecuencias. Voy a tomar uno que todo el mundo admira, que es Corea del Sur. Uh-huh. Si ustedes miran Corea del Sur, que ha crecido como país, esos países tienen evaluaciones que se llaman con consecuencias fuertes. Hay un documental de la televisión española súper interesante que muestra el nivel de exigencia que tiene para los estudiantes ese tipo de pruebas y ese tipo de competencia de nivel tan alto de exigencia que tiene una alta tasa de suicidio, que es otro tema para tomar sobre la adolescencia de lo que está pasando en nuestro país, es otro tema. Pero no miremos solamente el modelo, que a lo mejor nos parece buenísimo, Claro. que puede ayudar al país, miremos también qué pasa con las personas. Y en general, en los países que son mostrados como modelos a seguir, tienen evaluaciones que se llaman con consecuencias fuertes. Quiere decir que vos haces una evaluación y eso determina tu trayectoria educativa. Entonces, ¿dónde priorizamos? Priorizamos que los ciudadanos tengan la posibilidad de realizar sus trayectorias, que en cualquier momento una persona pueda seguir. De hecho, nosotros tenemos esa posibilidad en Argentina, que en cualquier momento pueda ingresar al sistema y continuar, o priorizamos otro tipo de rendimiento, de capacitación. Y yo a esto le agregaría algo más, que es el tema de las llamadas inteligencias múltiples. Es decir, cómo enseñamos en un contexto donde hay algo que me dice que tengo que hacer. Y para cerrar, un hecho real, el año pasado una compañera me cuenta que, una compañera que es profesional de salud, Sí. que una persona de su confianza le dijo que yo sabía a quién votar porque había preguntado al ChatGPT a quién debía votar. Bueno, eso es lo que hay que enseñar, que es formación de ciudadanía, porque si no le dejamos a un chat que nos diga qué hacer con nuestro futuro. Así que yo les diría que trabajemos sobre la enseñanza, la evaluación, el aprendizaje y en particular haciendo foco en la formación de ciudadanía. Doctora Marta, interesantísimo. Estaríamos más tiempo dialogando con usted, sobre todo con uno que ha ejercido la docencia en algún momento de su vida. Realmente le abre un poco las preguntas y bueno, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que le agradecemos por esta comunicación y seguramente estaremos tratando este tema en algún otro momento. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y espero haber despertado más preguntas que respuestas como digo habitualmente. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Pronto. Gracias. Estuvimos en diálogo con la doctora Marta Tenuto, doctora en educación, docente, investigadora y consultora en asesora de materia educativa, sobre este tema que la provincia de Buenos Aires elimina la repitencia en el secundario. De esta forma llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como todos los días, mañana con toda la información a las 7:30. Quédese aquí en Radio María. Ya llega la catequesis con el padre Javier Soteras. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con Un Punto de Vista.